Ahí está. Empezamos. Entonces, all right. A ver, vamos a trabajar lo que les decía, ¿no? Triángulos, ¿no? Respecto en general, ¿no? Congruencia, aplicaciones y un poco de cuadriláteros también, ¿sí? Un poco de cuadriláteros. Bueno, veamos entonces el ejercicio 1. A partir del gráfico, nos dan que AB vale 5 y CS vale 2, ¿no? Nos piden calcular la longitud de BL, lo cual le vamos a definir como X, sea X la longitud de BL. All right. Entonces, analizando la figura, antes de hacer trazos y todo eso, nosotros vamos a plantear la idea del teorema de la bisectriz. Seguramente han pensado todos en eso, ¿verdad? Como aquí aparece una bisectriz, recordamos que el teorema de la bisectriz se aprovecha trazando perpendiculares desde un punto de la bisectriz hacia los lados del ángulo, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí. Claro que aquí todavía habría que prolongar y en ese sentido le damos la forma que querramos, ¿no? El teorema. Y prácticamente en este cuadrilátero, ahí es donde se está aplicando el teorema de la bisectriz. No, que seguramente todos lo han hecho, ¿sí? No está tan complicado el ejercicio. Así que, chicos, no se preocupen, ha habido un error, es lo más probable en la clave, por eso que les ha arrojado ese resultado, ¿no? Ya está, entonces con eso sale, ¿no? Y en el teorema de la bisectriz se cumple, pues, que este segmento con este otro son iguales, ¿no? Y ahí va a salir el X, ¿no? Igualando X con todo este segmento. All right, listo. Entonces decimos, hacemos la construcción para aprovechar el teorema de la bisectriz. Recuerda que nos faltaba completar este lado, ¿te acuerdas? Para hallar todo este segmento. Ya, ese lado, fíjate, por la figura sombreada que está aquí, que es un rectángulo, se completa entonces con la longitud 2, ¿no? Longitud 2. Ahí está. Entonces ahí ponemos 2. Y finalmente, por el teorema de la bisectriz, igualamos X con 7, ¿verdad? Ya que aquí se está sumando 5 más 2, 7. Ahí está el teorema de la bisectriz. A partir de un punto de la bisectriz, trazamos perpendiculares hacia los lados, entonces se determinan distancias iguales y distancias del vértice hacia los pies de las perpendiculares también iguales. Por lo tanto, ahí decimos que X, este segmento de acá, X, es igual con este segmento, que es 7, ¿no? All right. Y ahí la respuesta nos sale entonces la clave C. Vamos a ponerla aquí, clave C. Ya, en este caso es la C, ¿no? No sé en su PDF qué les salió, qué clave les marcaba en su PDF, chicos. En esta diapositiva tenemos clave C. No sé, de repente en su PDF está con otra letra, ¿no? Ah, está la D, el 6 es la D entonces. O perdón, la D7 entonces en su PDF, ¿no? Ah, ya. Bueno, ha habido un error entonces, chicos, ya ha habido un error. No se preocupen, el área encargada ya va a solucionar ese imprevisto, ¿ya? Muy bien. All right. Entonces, ahí está el procedimiento. Listo. Vamos con la siguiente. Veamos. En este ejercicio nos dicen, mediante un aplicativo, Carlos puede observar el recorrido en determinadas zonas que van desde el departamento Lima a Piura, ¿no? A ver, fíjate, Lima a Piura, ¿no? Toda esa longitud.
también de Piura a Loreto, y de Loreto a Lima, ¿no? O sea, prácticamente se forma un triángulo ahí, ¿no? Pero en el recorrido de Loreto a Lima dice que se pasa por una parte de Huánuco. Y esa parte de Huánuco equidista de Loreto y de Lima, ¿no? Es decir, si este es Huánuco, equidista de Lima y de Loreto. Es decir, estos dos segmentos son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta es calcular o determinar X. Ahí está Huánuco, que equidista de Lima y Loreto, y nos piden calcular a tu X. Vamos a ver. Muy bien, entonces chicos, aquí lo primero que debemos aprovechar, siempre lo primero es trabajar ángulos, ¿no? Si no puedes trabajando ángulos, buscas trazos. Pero antes de hacer trazos, recuerda siempre completar ángulos, ¿ya? Entonces aquí, como hay un 45 grados, lo puedo aprovechar formando un triángulo notable. Por eso que vamos a trazar aquí una perpendicular y ahí se forma ese triángulo L'RP. Es un triángulo notable de 45. All right. Muy bien. Entonces, completamos sus lados, sus longitudes, catetos iguales acá. Y ahora, fíjate bien, en esta parte, el ángulo adyacente a este 90 también es 90, ¿cierto? Ahí también es 90. Ah, muy bien. Entonces, en este triángulo rectángulo, que vamos a sombrear aquí, en ese triángulo, algo te trae recuerdos, algo se insinúa. ¿Qué dices? Claro que sí, ¿no? Este punto medio H, el punto medio de la hipotenusa. Por ahí, ¿no? Entonces por H va a pasar la mediana relativa a la hipotenusa. ¿All right? Muy bien. Entonces vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Ahí está el teorema, recordar esto, ¿no? Si trazas la mediana, se cumple que la mediana es igual a los dos segmentos parciales, ¿no? Que están sobre la hipotenusa. Por lo tanto, RH también va a ser igual a tronquito. Listo. Bueno. Como al haber trazado la mediana relativa a la hipotenusa generó triángulos isósceles, vamos a completar ángulos en los isósceles, ¿no? Empezando por este isósceles de aquí, el triángulo RHL, ¿cierto? En ese isósceles vas a decir que este ángulo es 2x, ¿cierto? 2x, 2x. Y luego, en este otro caso, vamos a aplicar interior más interior, te da el exterior, fíjate, en este triángulo que está aquí. En ese triangulito, madre. All right. Ahí, fíjate. Interior X más este interior que te debe dar 2X, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ese ángulo va a ser X. Listo. Muy bien. Y por lo tanto, si es XX, ese triángulo sombreado de rojo es isósceles, ¿no? Quiere decir que K vale tronquito. Finalmente, chicos, como K vale tronquito, lo reemplazamos en este otro lado. K, y aquí también K. Y nos damos cuenta que el triángulo LRL', que es un triángulo rectángulo, no olvidar, es un triángulo rectángulo. Un cateto es K y la hipotenusa es 2K. ¿De acuerdo? Ah, ese es conocido, ¿verdad? All right. Recontra conocido. Quiere decir que el triángulo sombreado de azul es notable de 30 y 60. Por lo tanto, este ángulo 2X debe ser 30 grados, ¿no?
es 30 y esto va a ser 60. All right. Entonces, ¿cuánto vale tu x? Al ojo, tu x sería 15 graditos, ¿verdad? Ahí está. Clave en este problema sería la D de dado. Vamos a poner aquí clave D. Muy bien. Ahí está. Tomen captura. A ver, chicos, tomen su captura. Si acaso. Ya, consultas, ya sabes, por el chat. Para poder aclarar, si no, pasamos a la number 3. All right. Muy bien, Levita, así es. Equidista significa siempre igual distancia, que está a igual distancia. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿no? Cuando ibas a tu academia y luego, digamos, comparabas la distancia con el mercado de repente, ¿no? Si vivías en lugares cercanos, ¿no? Digamos, tú puedes decir tu casa equidista de la academia y del mercado. ¿Qué significa? Que tu casa está a igual distancia de la academia e igual distancia del mercado, ¿no? Así. All right. ¿Ya? Entonces, chicos, la idea aquí era, como ves, aprovechar esos datos, la presencia del 45 para el notable y después la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Esa es la forma, chicos, esa es la forma, ¿no? Claro. En este caso, ¿por qué salió notable? Me están preguntando, bueno, porque recuerda que si en un triángulo rectángulo tú conoces la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa en relación de 1 a 2, eso ya proviene de quién? Proviene del 60 y el 30. ¿Ya? A eso es lo que se refiere, ¿no? Muy bien. Claro, Yomar, muy bien. Ahí tienes que trazar siempre, cuando veas un notable de 45, de 53, 37, ¿no? Aprovechar ese ángulo formando un triángulo rectángulo, ¿no? Notable. Así es. All right. Ya está. Se traza la perpendicular nomás. A ver, Fabricio, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Me perdí en el chat porque hay un montón de... Ah, un examen de admisión. Ya lo encontré. Nos pregunta, a ver, si en un examen de admisión al costado de la pregunta te da un espacio para resolver. Bueno, cuando era presencial, no. O sea, en la misma pregunta resolvías, ¿no? En el espacio pequeño que tengas, al costadito. Siempre hay espacios en blanco, ¿no? En cada pregunta. Ahí resolvías, ¿no? En el mismo examen. Ahora, en el virtual, ¿cómo hacen? Tienen que dibujarlo aparte, ¿verdad? Claro, tienen que usar un papel aparte ahí dibujar, como hacen ya desde hace tiempo ustedes, ¿no? ¿Ya?
Y de hecho que este examen que viene seguramente, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero seguramente debe ser virtual, ¿no? Por cómo están las condiciones hoy en día. Sí, de hecho que eso toma más tiempo, André, ¿no? A estar dibujando, todo eso, ¿no? Pierde el tiempo. Sí, eso es lo malo. Bueno, habría que ver si el examen va a ser presencial, sería genial, ¿no? Ya está. Muy bien, listo, vamos con la siguiente, ¿ya? Claro, firmar, ¿no? Para que sea justo, claro, eso es lo que todos esperamos. Sin embargo, aún es incierto, ¿no? Aún es incierto. Muy bien, pero mientras tanto, chicos, nos preparamos lo más que podamos, adaptémonos a esta nueva circunstancia, esta nueva coyuntura, lo más que podamos. Hay que desarrollar esas habilidades para no tener inconvenientes, ¿ya? No hay que esperar al último momento para pues, recién practicar, ¿no? Cómo se da un examen en forma virtual, qué, qué tips tengo que tener, y eso lo vas a ir descubriendo tú mismo, ¿no? No te lo van a decir. Tú mismo te das cuenta qué necesitas, qué te falta, en qué puedes mejorar, o cómo puedes hacerlo más eficiente, ¿no? Tal o cual tarea. ¿Ya? De hecho que sí van a haber simulacros virtuales, Nayeli, no te preocupes. Para eso es este ciclo de repaso, es un ciclo de entrenamiento, ¿no? Modo virtual. Aquí vas a practicar en la misma forma como te va a venir el examen, ¿no? Virtualmente, así, tal como estamos practicando en estas evaluaciones. Y lo mismo en simulacro, pues. Claro, Álvaro nos pregunta si existe un patrón. O sea, te refieres a las preguntas frecuentes, ¿verdad? Los temas frecuentes. Claro que sí. Si no me equivoco, recuerdo que en un ciclo anterior virtual se había colgado en su aula virtual de los estudiantes los temas recurrentes, ¿no? A lo mejor también se mantiene en este ciclo. No sé, tendrías que revisar ahí tu aula virtual y buscar ahí los temas recurrentes, ¿ya? O en todo caso, eh, bueno, lo más práctico también podrías buscar en Google, ¿no? Googlear temas recurrentes en el examen de San Marcos y ya está, ¿de acuerdo? Pero obviamente esos temas recurrentes, pues, muchos creen que tengo que estudiar eso nada más. No es así, porque esos temas recurrentes, ponte un tema recurrente, es el tema de áreas, ¿no? Área de la región triangular. Ya, pero para saber ese tema de áreas de la región triangular, tienes que saber todos los otros temas previos, ¿no? Tienes que saber congruencia, tienes que saber semejanza, tienes que saber triángulos, tienes que saber proporcionalidad, etcétera, ¿no? O sea, no es que solo estudio lo que viene y me cierre en eso, no. De hecho, te has preparado a conciencia, tienes que manejar por lo menos una, eh, una comodidad en todos los temas, ¿no? Por lo general. Eh, También, bueno, Fabricio, esto no realmente no son las fijas, ¿no? Sino que, como te das cuenta, estamos repasando todos los temas. No es que solamente nos estamos centrando en el tema que va a venir, ¿no? Sino son todos los temas, ¿no? Por lo general se cubren todos los temas del sílabus y en eso estamos entrenando, ¿ya? Listo, vamos entonces con la siguiente, ¿ya? Esta es la number, ya me adelanté. Number 3. All right.
Ya, aquí nos dan la muestra, o se muestra la vista frontal de la construcción de dos edificios. La torre 1 se encuentra en el punto medio de la base PQ. Ahí está la torre 1, quiere decir que T1 es punto medio de PQ, ¿no? O sea, todos son iguales, ¿está bien? Ahora, Jorge y José, ahí está Jorge, la letra J, y acá José, J', se encuentran sobre los techos de las torres. La distancia de Jorge al punto Q, vamos a ver, la distancia de Jorge al punto Q, ¿cuánto es? 36, ahí está. Y la distancia entre S y P, hay que trazar S y P, y la distancia es 10, ¿no? Determine la distancia entre ambas personas. Nos piden la distancia entre Jorge y José, ¿no? A eso le vamos a llamar tu ex. All right. Listo. Entonces, algo que se te insinúe, algo que te traiga recuerdos de las figuritas. A ver, ¿qué puede ser, chicos? A ver. Este punto medio se insinúa y esta línea vertical también, ¿no? Estamos hablando de una mediatriz. Una mediatriz. All right? Muy bien, entonces vamos a aprovechar el teorema de la mediatriz. Ahí está. Ahí está el recordar. Mira, fíjate. Cuando tienes una recta perpendicular a un segmento y biseca dicho segmento, entonces, al unir un punto de esa recta con los extremos del segmento, esas dos distancias van a ser iguales. A igual a B. Muy bien. Y además, como A igual a B, se forman triángulos isósceles, ¿no? Porque si A es igual a B, este ángulo alfa se repite aquí también. All right. Ya, entonces tenemos un isósceles. ¿Te parece si completamos ángulos ahora? Ya que hemos puesto un alfa, vamos a seguir completando ángulos. Vamos a definir a este ángulo J como beta. ¿Y qué ocurre? Que alfa más beta son complementarios, suman 90. Entonces, si vemos un triángulo rectángulo donde hay alfa, el otro ángulo va a ser beta. Por aquí hay otro triángulo rectángulo, fíjense. Este triángulo rectángulo tiene alfa, por lo tanto el otro ángulo que va a ser debe ser beta. Ahora, este beta, el último beta que hemos puesto, lo trasladamos por opuesto por el vértice. Y mira que apareció aquí. Como señala ahí en la animación, apareció un triángulo isósceles. Muy bien. All right. Entonces, X, ¿no? Los lados son iguales. ¿Ya? Y no te olvides que PJ'Q también es isósceles. El de triángulo de verde. También es isósceles. Entonces, si este lado de acá, si este lado de aquí, mira, este lado mide X más 10, este otro lado también será tu X más 10. Ah, qué bacán, ¿no? Therefore, por lo tanto, chicos, se volvió aquí una parte, un problemita de segmentos. Sumamos X más 10 igual a 36, ¿no? Y de ahí te sale que X va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces aquí nos salió la clave casita. Ponemos.
Clave. Clave C. All right. Ahí está, chicos. Tomen su captura. Ya, importante estos teoremas, chicos. Estos teoremas de la mediatriz, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa que hemos visto, se van a seguir aplicando en temas más posteriores. ¿Ok? Se van a seguir aplicando. Claro, muy bien, Levita. Siempre hay que empezar completando ángulos, por lo general. Un problema, chicos, cualquier problema de geometría plana, ¿no? Siempre empieza con los ángulos. Si se puede completar ángulos, completa. Y si ves que se puede resolver así completando ángulos, se va a formar isósceles, equilátero. Ya, bacán, bienvenido, ¿no? Pero si ves que ya no se puede completando ángulos, entonces tienes que pasar a otra estrategia. De repente hacer algún tracito, algún teorema, ¿no? Esa es la idea siempre. No hay que cerrarnos en un problema siempre, querer resolverlo haciendo trazos, ¿no? Claro, los trazos son necesarios, pero eso se complementa. Así que empecemos siempre completando ángulos. Ya que eso nos va a dar un mejor panorama también. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Next. Está, number 4. A ver. Un grupo de amigos están realizando un juego. Ahí vemos a los amigos. En ese instante, Rocío se encuentra en el punto medio entre Luz y Dana. A ver, ¿dónde está Rocío? A ver. Está Rocío, está en el punto medio entre Luz y Dana, ¿no? Entonces, estos dos segmentos son iguales. Ya, bacán. Ahora, Nino también está en el punto medio entre Patti y Rocío. A ver, vamos viendo ahí. Está el primer caso, ¿no? Segmentos iguales. Ahora, Nino. ¿Dónde está Nino? Nino está en el punto medio entre Patti y Rocío. O sea, estos segmentos también son iguales. Ya. Ahí está, son iguales. ¿Qué más? La distancia entre Nino y Alex es 3. Esa es la distancia, ¿no? Entre Nino y Alex es 3. Te piden la distancia entre Nino y Luz. Y lo vamos a llamar tu ex. All right. There you go. Ya. Bueno, por aquí comentarios. Vemos, me dicen algunos, profe, por baricentro, me dice Levita, ¿no? A ver, puede ser, claro, ¿no? Porque sabemos que el baricentro, ¿qué cosa es, chicos? El punto de concurrencia de las medianas, ¿o no? Entonces, pero en este caso no es mediana, ¿sí o no? Este segmento LA no es mediana, es decir, que este segmento no es igual a este segmento, para decir que N es baricentro, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, no es baricentro entonces. Muy bien, Yomar. Entonces, ¿qué aplicamos? A ver, bueno, ¿ves ángulos aquí? No hay ángulos, ¿sí o no? Entonces, y si completas ángulos, no llegas a nada tampoco, ¿no? Entonces, los ángulos se descartan aquí. Pasamos a otra estrategia, sería pues hacer trazos. Pero trazos con criterio, ¿no? No hacer trazos
así trazar por trazar, ¿no? Trazos con criterio. Ahora, ¿qué criterios sabes para hacer trazos? Bueno, cuando hay punto medio, hay varios criterios. Por ahí nos dicen, Percy Pratt nos dice trazar la paralela a este lado NA por el punto R, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer, mira. Ahí está, una paralela. De tal manera que así se va a aprovechar el teorema de la base media, pues chicos. Teorema de la base media en un triángulo, ¿no? Ahí está. Quiere decir que NA es la base media del triángulo PRQ. Por lo tanto, RQ es el doble. ¿Ya? Este 3 en la base media es la mitad de este lado. O sea, ahí vale 6. Acá. Pero observa este otro triángulo. También cumple esa característica. Mira, R es punto medio y por R se traza la paralela al lado LA. Quiere decir que RQ es base media del triángulo LAD. ¿Estamos? Eso se aplica ahí, ¿no? Claro, muy bien ahí Marco Antonio. Se aplica 2 veces entonces la base media, ¿no? Muy bien. All right. Eso es. Muy bien. Ya está. Por lo tanto, si 6 es la base media del triángulo celeste, todo este lado de aquí, el lado LA, sería 12. Y con ello, X más 3 igual a 12. La respuesta es 9, entonces, ¿no? Aquí sale entonces clave A. Muy bien, tomen su captura, chicos. All right. Very good, ya está, muy bien, ¿no? Interesante el ejercicio. Recuerda, los trazos se hacen con criterio. Entonces, si ves puntos medios, recuerda siempre ahí la base media. Una buena opción. Next. De la number 5. Veamos. Dice que se tiene un trapecio rectángulo. Recuerda que el trapecio rectángulo, en un trapecio rectángulo, un lado lateral se comporta como una altura. Por eso que aquí vemos 90-90. Luego, el lado oblicuo es 2 raíz de 2. Entendemos que CD es el lado oblicuo, se refiere a ese lado lateral. 2 raíz de 2. Nos piden la base media, calcular la base media del trapecio. Vamos a usar esta fórmula entonces. Semisuma de bases, ¿no? Ahora, si este trapecio se puede dividir en 4 trapecios congruentes. Vaya que esto sí está un poquito más trabajoso, ¿no? Bastante imaginación aquí. ¿Cómo formas 4 trapecios iguales a partir de este trapecio celeste? O sea, un rompecabezas. Forma un rompecabezas con 4 piezas iguales. Cada pieza debe ser un trapecio. Cada pieza debe ser un trapecio. De repente a alguien se le ocurre esto, de repente no, así. No, estoy probando, ¿eh? Ojo, hay un trapecio. Y ahí tengo, vamos a decir, 2 trapecios iguales de repente.
Aunque habría que verificar si estos lados son iguales, ¿no? No hay ese dato, por lo tanto, creo que así no es. Buscar otra manera. Ya, entonces este problemita sí está un poquito, chicos, trabajoso. ¿Cuántos se han sacado aquí? A ver. Las 5. Un 24% lo ha hecho bien, ¿ah? Excelente ahí, congratulations a ese 24% que lo ha hecho bien. Porque así nomás, ¿cómo te das cuenta que hay 4 trapecios congruentes? Claro, de hecho que hay que trazar la base media. Eso puede darte una guía. Ahí ya tienes segmentos iguales, ¿ves? Ya, con esa pista, formar 4 trapecios congruentes, entonces. Ahora, pues. Uno, dos. Tres, cuatro. ¿Puede ser así? Muy bien. Sí, está un poquito pesado. Ya está, muy bien. Ah, muy bien, hija, vaya abajo, sin clase, pues. Vaya abajo. Junta mi celular. Cárgalo. Cárgalo. Corre, estoy ocupado. Ya está cargado. Ya, corre, entonces, nada, muy bien. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? All right. Entonces, la construcción es así, fíjate, ¿ah? Está la base media. Vamos a formar aquí un primer trapecio. A ver, raíz de 2, como lado oblicuo. Ya, entonces, vamos con otro trapecio más. Bueno, aquí, haciendo este trazo AS, se forma el segundo trapecio. Muy bien. Y aquí está el tercero y aquí está el cuarto, ¿no? Listo, ahí están entonces los 4 trapecios congruentes. 4 trapecios congruentes, ¿no? Cuando decimos congruentes es que todos sus lados deben ser iguales, ¿verdad? Respectivamente. Muy bien, entonces, ya una vez que has identificado esos 4 trapecios congruentes, el resto es completar la longitud de sus lados. A ver. Aprovechando el ángulo de 45. ¿Ya? El ángulo de 45. Bueno, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí prácticamente lo que se ha trazado es una bisectriz. 45, 45. Y se formó acá un isósceles, un trapecio isósceles prácticamente, ¿no? Porque recuerda como los trapecios son congruentes, este lado, el lado lateral oblicuo es igual con el lado lateral oblicuo del otro, ¿no? Por eso que es un trapecio isósceles. Ya, entonces, como se ha formado un notable de 45, si la hipotenusa es 2 raíz de 2, los catetos serán iguales a 2.
2, aquí también será 2. Esto ya es por la congruencia, estas bases son iguales. Y la base menor también será 2, ¿no? Al igual que la altura. Listo. Ya, ahora, la pregunta era, recuerda algo sencillo, nada más. La pregunta es recontra easy, ¿no? La pregunta es calcular la base media. Entonces, como ya tengo la base menor y la base mayor, ya salió, pues, ¿no? Entonces ahí sería 4, la base mayor, más 2, la base menor entre 2, 3, ¿no? Entonces ahí la respuesta salía 3. Clave C. Clave C. All right. Ahí. Muy bien. Claro que sí, Levita. Muy bien. All right. Capturen ahí, chicos. Ya. Así no viene, dice Yomar. Vamos. Muy bien. Sí, este es un ejercicio de mucha imaginación, ¿no? Mucha imaginación ahí. Formar el rompecabezas con los trapecios congruentes. A ver, Adriana nos dice AR y RD son iguales porque los trapecios son congruentes. Sí, claro, porque los trapecios son congruentes, ¿no? Este trapecio es congruente con este de acá. Por lo tanto, sus bases mayores son iguales, ¿no? ¿Ya? Muy bien. All right. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. All right, vamos entonces, next. Ya, la 6. Tenemos. Bueno, acá dice que este tipo de cortes en la carpintería o en la construcción le llaman, dice, cola de pato. ¿Ya? Se hace el corte, dice, por el extremo de un madero, ¿no? O de una pieza de piedra, de metal o de forma de... Y la forma que tiene es forma de trapecio isósceles. La más ancha por la cabeza que por el arranque, dice, ¿no? Ya, esta es la cabeza, digamos, esta parte que estoy señalando ahí con el puntero. Y el arranque es la parte que está metida ahí, la parte de adentro, ¿no? Se está cortando ahí, ¿no? Ya, bueno, digamos que este es la cola de pato, ¿no? Nos piden el ángulo que forman las diagonales. Si las bases son 4 y 6.
Además, la altura del trapecio es 5. Bueno. Ya, si es que en un trapecio te han dado las dos bases, puedes hallar la base media. Que vendría a ser 5, ¿no? Ahora, hay un teorema especial, chicos, en trapecio. Precisamente en trapecio isósceles. ¿Ya? Cuando tienes un trapecio isósceles, el teorema es, si trazas la altura, ahí se cumple que la distancia de este vértice de la base al pie de la altura, ¿no? El vértice más alejado al pie de la altura en la base, el segmento X, viene a ser justamente la base media, o sea, A más B entre 2. ¿Ya? Theorem. Chicos, es un teorema entonces. Y esa es la idea, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer para aprovechar el dato de la altura también del trapecio, ¿no? La altura del trapecio es 5. Trazamos ahí la altura del trapecio y aplicamos el teorema, ¿no? Bueno, aquí le llaman observación, es lo mismo, ya teorema. Entonces, la distancia de P hacia B, ¿no? Desde el pie de la altura hacia al vértice más alejado de la base, viene a ser la base media, o sea, vendría a ser 5. 5 también. ¿Están de acuerdo? Este segmento vendría a ser 5 por el teorema, por este teorema. Este valor, la distancia del vértice al pie de la altura. Distancia del vértice al pie de la altura. All right? There you go. Entonces, ya sabemos que ahí se está aplicando ese teorema, ¿ya? Entonces, por eso aquí va a salir 5. Y por lo tanto, esto sería 1, ¿no? Ya, pero no olvidar el dato de la altura. La altura es 5. Dato de la altura. Esa altura mide 5. All right. Ya pues, si esta altura es 5 y esta parte es 5, prácticamente ese triángulo es isósceles, ¿no? Triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Te das cuenta? Este triángulo. Ese es un isósceles. Sí, buena observación ahí, Xiomara. Este teorema es solo para trapecio isósceles. ¿Ya? Trapecio isósceles. Muy bien. Ya está. Entonces, como es un triángulo, rectángulo, isósceles, cateto 5, por lo tanto, el ángulo notable, ¿sí o no? 45 grados. Quiere decir que aquí tenemos 45, alfa valdría 45, y aquí también, bueno, este alfa también sería 45, ¿no? Y lo que nos piden, el ángulo que forman las diagonales, se calcula como interior más interior nos da el exterior. ¿Ya? X2 alfa, y como alfa vale 45, la respuesta ahí sería 90 degrees. All right. Y esto sería clave C. All right. Tomen su captura.
¿Ya? Entonces, este teoremita que hemos mencionado se cumple en el trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Ahí. Bien, next. Siguiente. Number 7. A ver, para optimizar el espacio, un carpintero decide hacer un depósito de forma trapecial debajo de la escalera al segundo piso. Ahí está la imagen, ¿no? Dice que tiene una línea de división, esta línea de acá, por donde se abre esta puertita, 105 centímetros, ¿ya? Entonces nos concentramos aquí en la animación, mira, solamente está saliendo la puertita, ¿ya? Ahí está. Bien. Ya, entonces, como decía, esta es la mitad por el medio, se hace, dice, esa línea de división por el medio, entonces el 150 quedaría en 75. Listo, ¿ya? Por eso que aquí solo trabajamos, repito, la puerta nada más, trabajamos la puertita nada más. ¿Qué nos piden de esa puerta? Calcule el ángulo de elevación de la escalera con respecto al piso. ¿Ya? El ángulo de inclinación también sería, ¿no? Mejor dicho, ¿no? El ángulo de inclinación de la escalera respecto al piso. Si prolongamos acá de repente, ¿no? Esto de acá, ahí visualizamos la inclinación de la escalera respecto al piso. Nos piden ese ángulo, ¿no? Pero normal, si es que no quieres prolongar, ¿no? Porque una idea sería prolongar toda esta línea y toda esta otra base. Y aquí ubicamos ese ángulo, ¿no? Ya, pero para no hacer eso, lo puedes trazar por acá. Por B trazas una paralela. Entonces, este X también es el mismo X que está aquí. Es el mismo ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque estas son paralelas, ¿no? ¿No es cierto? All right. All right, all right. Bueno, no sé qué está pasando ahí. Me han comentado que en su PDF les ha venido el enunciado les ha venido diferente. Bueno, resolvemos en función a este enunciado. Entonces, ahí vamos a trazar esa paralela, como les dije. Entonces, completando ángulo, este es el ángulo θ, el ángulo de inclinación. Este sería el ángulo que vamos a hallar. Y nos damos cuenta que por rectángulo, 60, el lado opuesto también 60, y aquí por diferencia queda 45. Ahora, la relación 45 entre 75, ¿cuánto es? Es 3/5, ¿no? Por lo tanto, este triángulo de amarillo es notable, de 37 y 53. Quiere decir que θ vale 37 grados. ¿Ya, chicos? Ahí sería entonces la clave C. All right, clave C. Vamos a ver.
Listo, ¿ya? Entonces no estaba tan complicada esta pregunta, chicos, en la solución, sino más bien, de repente ahí la interpretación en el texto, ¿no? De repente ahí es lo que les ha hecho dudar, porque me dicen que ha venido otro texto. En fin, Marco Antonio dice, con razón no me salía, dice. Muy bien. All right, next. Vamos avanzando, chicos, más rápido, se nos va la hora. Pregunta 8. En este caso, un bloque de concreto se muestra en esta posición y dice desde los vértices más cercanos al piso, las distancias son 4 y 6. O sea, esta distancia es 4 y esta otra es 6. ¿A qué altura se encuentra el vértice más alejado del piso? X. Tenemos que hallar X. Bueno, este es un problema donde se aplica la congruencia. Cada vez que hay un ángulo de 90, que tiene lados iguales, recordarás que ahí se puede formar con esos lados como hipotenusa dos triángulos congruentes, ¿sí o no? Es más, no son los únicos. Tú puedes seguir prolongando la línea e inclusive bordear todo ese cuadrado y obtener en total 4 triángulos congruentes. 4 triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Los que están a los costados o sobre los lados del cuadrado, ¿no? Esos 4 triángulos son congruentes, ¿ya? No olvidar. Listo. Entonces, completamos algunas medidas angulares. Alfa, teta, suman 90. Por lo tanto, aquí también diremos alfa, aquí también sería teta, ¿no? Suman 90. Y ahí se ve la congruencia. El caso sería ángulo, lado, ángulo. Y vamos a aprovechar en prolongar y formar otro triángulo congruente. ¿Ya? Entonces aquí, de la congruencia entre esos dos triángulos, completamos, por ejemplo, si este lado CF que se opone a teta mide 6, entonces lo que se opone a teta también aquí sería 6. Therefore, por lo tanto, al ojo, como dice Fabricio, X sería, por el rectángulo que se está formando ahí, 6 más 4, ¿verdad? 6 más 4, ¿no? O sea, este rectángulo, ¿no? Altura con esta altura son iguales. Listo. Entonces aquí es clave dado. All right. Very good, students. Next. Tomen captura. Vamos a la pregunta 9. Ahí está. All right. Ya, aquí sí nos han dado la figura completa ya. Y nos dicen que dos personas partiendo de C y D al mismo tiempo, a la misma velocidad y en línea recta, llegan al mismo tiempo al punto A. O sea, partiendo desde C hacia A y desde D hacia A, ¿no? Al mismo punto, decía, ¿no? Ya está, llegan al mismo tiempo, o sea, tienen la misma velocidad, tienen el mismo tiempo. ¿Qué puedo decir de las distancias? Esas distancias son iguales entonces, ¿verdad? Correcto. Le han metido física aquí, chicos, MRU. Muy bien. All right. Ahora,
Nos piden hallar X. Ok. ¿Ya? Entonces, por dato, este es un trapecio isósceles. Bueno, ahí han llegado en diferentes tiempos, ¿no? Pero ya. Esa es la idea. Entonces, estas dos distancias son iguales. Muy bien. Entonces, por trapecio, podemos notar aquí por alternos internos, por la propiedad de la Z, más conocida como la Z, que X vale 2 tetas, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, entonces X vale 2 teta. Repito, este es un trapecio isósceles. Los lados laterales son iguales. Y por la propiedad de la Z aquí, X vale 2 teta. Ya, entonces tenemos que este ángulo, todo este ángulo es 3 teta. 3 teta. Como es trapecio isósceles, aquí también será 3 teta. ¿Ya? Por lo tanto, en el triángulo isósceles, este otro ángulo también será 3 teta. Ahí. ¿De acuerdo? All right. Therefore, por lo tanto, la suma de ángulos internos ahí en ese triángulo es 180. Y, por lo tanto, teta te va a salir o 2 teta. Recuerda que queremos X, pero X hemos demostrado que vale 2 teta. ¿Ya? Por lo tanto, 2 teta es 45 y la respuesta sería, entonces, X 45, clave dinosaurio. Muy bien, chicos. Ahí. All right. Muy bien. Tome su captura y vamos a la pregunta 10. Muy bien. Y en la pregunta 10, a ver, muchachos, en la pregunta 10 tenemos entonces un paralelogramo. Ahí está. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, en este caso, el centro, ojo, el centro del paralelogramo es el punto de concurrencia de las diagonales. Ese es dato. El punto O es centro, dice. Y aquí vamos a empezar con esta relación de segmentos. AM es el triple de MD. A ver, ubicamos eso, ¿ya? AM es el triple de MD. Bueno, todavía no, ese dato todavía no. El otro dato. 5 veces MD es 3 veces CD. A ver, entonces si MD es como 3, entonces CD será como 5, ¿verdad? Pero en un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. All right, listo. Ahora, AM es el triple de MD.
AM es el triple de MD. O sea, si esto es 3K, aquí será 9. Muy bien. Nos piden hallar X. All right. A ver, chicos, entonces, el dato del centro es importante. No hay que desperdiciar ese dato. Por algo nos dicen que O es el centro del paralelogramo. Entonces, habíamos dicho que en un paralelogramo el centro es el punto de concurrencia de las diagonales, ¿no? Y también el punto medio de esas diagonales. Por lo tanto, si hemos trazado esta diagonal BD, queda dividida en dos partes iguales, ¿no? Porque O es el centro. Ya, entonces como aquí aparece punto medio, aquí podemos aplicar el teorema de la banderita. Ahí está, fíjate, ahí está la bandera. Este es el palito de la bandera. Y lo de amarillo es lo que... la bandera, ¿no? Flameando ahí, flameando. Listo. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes una banderita? Lo que vas a hacer es formar la base media de un triángulo, ¿no? Formar un triángulo donde OM, en este caso, sería la base media. Para ello vamos a trazar una paralela. Ahí está la animación. Fíjate qué hacer en estos casos. Tienes la banderita, trazas ahí la paralela. Entonces, en ese triángulo se aplica la base media, ¿no? Ahí está la paralela, XX, y OM sería la base media de ese triángulo BND. Además, si esto vale 3K, NM también va a ser 3K. Listo, y como toda esta parte AM es 9K, dentro está 3K, la diferencia sería 6K. Y fíjate acá se ha formado algo interesante, mira, un isósceles de base 6K. Recuerda, en todo triángulo isósceles siempre es recomendable trazar la altura relativa a la base. Ahí está, se traza la altura porque esa altura va a ser bisectriz, mediana, mediatriz, ¿verdad? Va a ser todo. Por lo tanto, el 6K queda como 3K y 3K. ¿Y qué apareció? Bueno, el famoso triángulo 3K, 4K, 5K. ¿Cierto? Este lado sería 4K. Y tenemos entonces el notable, ¿no? Donde X sería 53 graditos. All right. Ya, aquí sería la clave avión. All right. Ya está. Muy bien. Listo, chicos. Las domiciliarias se las voy a pasar la siguiente clase, porque recuerden que tienen esa domiciliaria, ustedes la dan a modo también de otro examen, ¿no? Tienen que hacerlo como otro examen, así que no les puedo dar, porque si no ya pues tendrían las respuestas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, la siguiente clase paso las domiciliarias y a seguir adelante, chicos, con esa fuerza. Recuerden, esta es la última recta, la recta final, y no podemos, como les decía, darnos el lujo de desperdiciar el tiempo en cosas innecesarias, sino por el contrario, concentración total en lo que están haciendo, ¿ya? Nos vemos. Cuídense, nos vemos, Cordy. Hasta la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, maestro. Cuídese. Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor, por ahí?